El día de hoy nos acompaña además de amigo y un especialista en el tema, Félix Manito, quien está con nosotros el día de hoy, y te damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de saludarlo, les doy un poquito les doy un poco los antecedentes de quién es hoy nuestro invitado. Félix Manito es un experto en temas de urbanismo y temas de urbanismo social, le podríamos llamar así, en donde él preside la Fundación Creanta, que es una fundación encargada o preocupada en apoyar temas de ciudades creativas, de lo cual ya nos platicará en un momento, y que pues hay muchos proyectos y que creo que para una ciudad como Puebla es muy interesante escuchar a un experto en el tema. Félix Manito, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. ¿Vienes de España? Sí, Barcelona. De Barcelona. O sea, no es España. Sí, bueno, de España. Sí, pero no. Sí, pero no. No, de España sí, pero concreto de dónde, de Barcelona. No, o sea, estoy de acuerdo, ¿no? Por molestarte para ver si empezamos con un poco de política. No. Bueno, sí, si quieren, sí, no. No hay invitado que no puyemos aquí. No, pues sí, claro. Sí. Bueno. Félix, bienvenido. Platícanos un poco de lo que es Fundación Creanta. Es una ONG española con sede en Barcelona, pero que tiene una vocación internacional, sobre todo de llevar proyectos especialmente en América Latina vinculados a los temas de ciudad. Esa es la finalidad. Es una entidad que tiene vocación de think tank, de generar conocimiento, de generar proyectos que tienen como eje central la ciudad, y con una singularidad de reivindicar o difundir la necesidad y la importancia que tienen en las ciudades la cultura y la educación como transformadoras de estas ciudades. Esa es su voluntad, esa es su misión, y con ese proyecto lo llevamos adelante. Y tiene una clara vocación de esa iniciativa llevarla no solo en España, sino especialmente en América Latina, y ahí pues a lo largo es una fundación que ya tiene 10 años desde que se constituyó, y en esos 10 años en América Latina pues hemos llevado a cabo proyectos en México, hemos llevado a cabo proyectos en Colombia, en Argentina, en Chile, en República Dominicana, en Cuba, en Panamá, en Costa Rica, y ahora tenemos en agenda también para llevar proyectos en Brasil. Oye, Félix, tú que estás ahora en Puebla y que sé que recorriste el centro histórico de Puebla, que ya empezaste a conocer un poco de esto, ¿en qué puede aportar Creanta, y obviamente tú como experto, qué sugerirías para una ciudad como Puebla y mejorar nuestras condiciones? Voy a ser un poco arriesgado porque emitir opinión son ya casi 3 días que tengo oportunidad de haber estado en Puebla, lo que pasa que muy bien acompañado por un gran anfitrión, amigo Enrique Glockner, que te ha paseado y te ha involucrado. Me ha paseado, y ha sido pues evidentemente una oportunidad de conocer de primera mano la ciudad, ¿no? Y bueno, soy consciente que estoy emitiendo una opinión que se toma a título de impresión. No quisiera que se... A bote pronto. A bote pronto, sí, coloquialmente, ¿no? Mi impresión ha sido muy positiva. Yo diría que tienen ustedes un capital con una gran fortaleza, unos activos muy buenos. Yo diría que ese centro histórico es uno de los grandes activos de la ciudad de Puebla. ¿No lo conocías? No conocía de hace muchos años, pero no había tomado conciencia como tomé en mi recorrido, y bueno, yo creo que eso ese conjunto, incluso me atreví ayer a decir que es como su milla de oro, es una singularidad que tiene la ciudad de Puebla. Me dirán, no, es que hay otras ciudades de México que tienen también unos centros históricos con un gran potencial. Pero la gran fortaleza de Puebla es que ahí en ese continente tienen un contenido también muy importante, que es toda esa red de entornos educativos, de universidades también, que es la otra gran característica de Puebla, que es el otro gran valor de la ciudad, ¿no? Yo creo que esos son así, a bote pronto, 2 temas que
a uno le sorprende comparativamente con otras ciudades que conoce, con otros referentes, ¿no? Fíjate, Félix, que yo platiqué y tuve la oportunidad de comer con Félix hace un par de días, con Enrique Glockner y con gente pues preocupada por nuestra ciudad, y curiosamente coincide tu estancia en Puebla. Yo sé que tú vienes para otros temas, pero coincide con el anuncio de que el Ayuntamiento de Puebla está preocupado por convertir el centro histórico en una zona, en una área, ¿no? Un área peatonal. peatonal. Y entonces dijeron que se van a iniciar con unos proyectos piloto para ir viendo cómo podemos lograr que el centro histórico de Puebla sea peatonal. Con tu experiencia como experto, porque sin saberlo un día antes hablamos del tema. Hablamos de ese tema. Fue sí. una cosa curiosa, sí. Y cuando yo lo escucho dije, bueno, pues si acabo de hablar con el experto en el tema, ¿cuál es tu opinión de lo que se podría lograr si se hace peatonal? Les comparto una pequeña experiencia que yo creo que es muy ilustrativa. Cualquier proyecto de transformación o de cambio siempre genera rechazo, ¿no? Bueno, cambiar siempre genera incertidumbre, nunca se sabe si ese cambio va a ser a mejor o no. Es una sintomatología de sí, la sociedad. entonces, pero bueno, eso es muy claro y se identifica mucho con los procesos de peatonalización que conozco, y el más próximo y que les comparto la experiencia es la ciudad de Barcelona, que eso fue pionera. Yo diría que hace 30 años la ciudad de Barcelona, en su centro histórico, empezó a hacer la peatonalización y generó muchísimo rechazo de sus, básicamente de sus comerciantes, ¿no? No vendrán, si no pueden ir con su coche a acercarse a nuestro centro comercial, eso no va a funcionar. Un escepticismo. Sí, bueno, incluso un rechazo en el sentido de decir, no, en lugar de usted ayudarme, lo que va a hacer es, me va a generar un problema, ¿no? Voy hasta quebrar con mi negocio. Sí, bueno, ¿no? Entonces, claro, porque había la percepción de que el ciudadano quería llegar con su auto a la puerta del negocio, y bueno, entonces eso generaba rechazo, ¿no? Bueno, la experiencia ha demostrado 30 años después que eso que generaba dudas no estaba fundamentado, porque ha tenido muy buena acogida. Y bueno, que porque el mexicano tiene mucho de la forma y de las costumbres y del estilo de vida del español. Sí, bueno, yo diría que tenemos esa misma cultura de una cierta comodidad, ¿no? Nos gusta, pues, la resistencia que nos saquen del área de confort. Sí, entonces ahí, pero les sigo comentando, el proyecto de Barcelona hoy en día ese espacio se ha convertido en el espacio que tiene más valor, en esa primera zona peatonal que está en lo que es nuestro centro. No es las Ramblas. No, es al lado, que es lo que sería la Plaza de Cataluña. Bueno, pues esa zona es la que tiene hoy en día más valor, ¿no? Pero ese proceso... Plusvalía, sí, bueno, el metro cuadrado es el metro cuadrado, se ha convertido en la gran arteria comercial de la ciudad de Barcelona, y bueno, eso ha sido, pues bueno, en un proceso de 30 años. Pero lo significativo aquí es un poco compartirles que no hay ningún proyecto de transformación de centros históricos de peatonalización que no haya sido positivo, es decir, todo tiene éxito. Pero Félix, por ejemplo, yo he visto casos en donde hay zonas, digamos, áreas en donde la peatonalización del tema es, digamos, mixto. A determinadas horas sí es peatonal, a determinadas horas no. Hay otros que sí es 100% peatonal. ¿Cómo fue en Barcelona? Bueno, ya lo que se garantizó es, bueno, hay un horario que está establecido de acceso para, sobre todo, servicios y distribución comercial. Para los también tiene otras características, que es para los en esa zona pues tienen lo que sería su vivienda, es decir, eso por descontado, eso está incorporado. Yo creo que un proceso de peatonalización, eso se tiene que incorporar. Pero yo creo que el gran valor que se tiene que reivindicar
es evidentemente por su dimensión comercial, pero tiene otra dimensión que es muy significativa y que también hoy en día está en la agenda de las ciudades, es que es un espacio para los ciudadanos, se recupera un espacio... El espacio público. Espacio público, y ese espacio es un espacio para generar convivencia, para generar, es decir, es un espacio que permitirá que el ciudadano se puede generar, por las calles, caminar. Les comparto en nuestra ciudad, en Barcelona, hoy en día el tema central en tema de movilidad. Tuvimos durante unos años, los últimos años, que la gran innovación en el tema de movilidad era el tema de la movilidad en bicicleta, y es una ciudad que ha hecho unas grandes acciones de facilitar la movilidad en bicicleta. Hoy en día en nuestra ciudad lo que está en el centro de debate es cómo garantizar que el centro de la ciudad, cómo garantizar el peatón, el caminar a pie, el moverse a pie por la ciudad. Y esos espacios, si tú recuperas ese espacio, ese centro, te va a posibilitar que ese ciudadano se pueda desplazar, caminar por su ciudad con todas las condiciones y que va a ser también un espacio de convivencia, que va a ser un espacio... Porque además contribuye a elevar la calidad de vida en ese... Sí, claro, por descontado, y eso va a ser... bueno, primero también va a liberar otro de las grandes luchas de las ciudades hoy en día, ¿no? Que es todo el tema de la contaminación. Contaminación no solo, digamos, en el aire, sino contaminación acústica. Auditiva, etc. ¿Sabes por qué tiene un particular interés o relevancia lo que nos platicas, Félix? Es porque tú vienes a otra cosa, Puebla. Tú vienes a otro tema, a Puebla, y coincide con este asunto del anuncio de que van a buscar que sea peatonal el centro histórico de Puebla, y entonces quiere decir que tú no tienes un interés, porque muchos pueden decir, es porque lo contrataron, es el que trajo el proyecto, es el asesor, tú estás totalmente ajeno al tema, vaya, ni lo sabías, me imagino. El lunes que lo hablamos tú no tenías ni idea. Para nada, fue la primera... ¿Te gusta la idea? Sí, yo, bueno... Eres un promotor del tema. Yo creo que se tiene que ser valientes y tienen que hacer hay que reivindicar que desde la acción de gobierno se puedan probar, se puedan hacer pilotos y ver los proyectos que funcionen y los que no, y quizás hay algún tema de la implementación de este proyecto que de su implementación quizás se verá que algunos funcionen y otros no. Se tiene también que tener el convencimiento de que la misma fórmula no se puede aplicar en todas partes. Habrá sus singularidades que se tienen que estudiar bien, cuáles son las especificidades del centro histórico de Puebla, para ver cómo eso tiene un tratamiento específico y se le da una solución diferente, porque cada centro histórico es diferente, cada centro histórico tiene sus peculiaridades, claro, y eso lo tienes que incorporar, ¿no? Es decir, tú puedes tener una idea general, pero esa idea tienes que buscar luego cómo la llevas a cabo. Está bien que hagan los pilotos. Sí, claro, yo creo que los pilotos se tendría que incorporar los pilotos como una normalidad, es decir, eso se aplica en el sector privado, se aplica en otros ámbitos, y en lo público hay como un gran temor a hacer pilotos, y entonces yo creo que esa cultura se tiene que ir cambiando, porque necesitas experimentar, de la experimentación se aprende. En nuestra propia ciudad, les comparto, estamos haciendo también otro gran proyecto, que es liberar grandes áreas, ya no tanto en el centro, sino en otros espacios de la ciudad, para que sean espacios mayoritariamente de uso peatonal. Y estamos hablando ya no son espacios de 2 kilómetros cuadrados, que son, en términos de extensión, es muy importante, ¿no? Y que significa dar el protagonismo y generar el que sería el tema también de peatonalización, y que está generando la primera prueba piloto de ese proyecto, que se llama las macroislas, está generando partidarios y contrarios. Claro. Y entonces ahí el gobierno municipal tiene que jugar un papel negociador. Y a veces también tiene que ser promotor, es decir, tiene que saber transmitir también por qué está fomentando ese tipo de iniciativa, porque a veces te encuentras eso también, que
el ciudadano piensa mucho en a mí esto me afecta, mi problema, yo solo quiero que se me resuelva mi cajón de mi estacionamiento, problema particular y me interesa bien Somos poco. egoístas. Sí, eso entonces, y eso tiene que ver con otro tema que nosotros actualmente, incluso como fundación, estamos trabajando, ¿no? La necesidad de cambiar las mentalidades, de cómo desde las acciones de gobierno se tienen que hacer acciones para que cambien la mentalidad, que el ciudadano se vuelva más corresponsable, que se vuelva más solidario, que entienda que la ciudad no es un ejercicio solo del gobierno, sino que es un ejercicio, una corresponsabilidad de todos los ciudadanos. Y esto lleva a otra cosa, la enorme complejidad que significa para los gobiernos persuadir a todos los segmentos que están involucrados. Bueno, pero eso significa... No capacidad de comunicar sus propias políticas públicas. Pero eso significa un gran ejercicio también para el gobierno. Lo primero que tiene que entender que hoy en día los gobiernos tienen que ser muy humildes. Y yo creo que están... Empáticos. Bueno, humildes... Bueno, hasta chiste, pero tienes razón. Sí, porque tienen que entender que ellos quizás tienen que entender que hoy en día esa humildad significa estar abiertos a que cualquier proceso de transformación lo tienen que buscar multiplicidad de complicidades, ¿no? Y eso significa un papel de humildad, de decir, más que el gobierno cada vez más que ser productor o gestor, tiene que ser mediador, tiene que ser impulsor, tiene que cambiar la capacidad de persuadir y jugar y saber sumar y saber... Que no es lo mismo que imponer, porque nuestros gobiernos acostumbran mucho a eso, a imponer. Sí, tenemos que ser respetuosos con la democracia representativa, que esa es la que periódicamente los ciudadanos la ejercen, pero eso no significa que luego después esa democracia tiene que estarse alimentando de forma continuada, día a día, con nuevos procesos de implicación ciudadana, de corresponsabilización ciudadana, ¿no? Y eso es un ejercicio que desde los gobiernos, desde la administración, cuesta de entender. Y ese hoy en día es otro de los retos, ¿no? Y un proyecto como la transformación del centro histórico tiene que ser un proceso de trabajar con los ciudadanos, trabajar con multiplicidad de asociaciones de comerciantes, es decir, con todos los actores, pero también con todos los conocimientos. Si no lo haces de esa manera, totalmente te quedas deslegitimado y esa falta de aceptación... Bueno, es... Como, digamos, primero eres mucho más, tu proyecto se vuelve mucho más rico, pues porque claro, incorporas a todos los consensos siempre producen ese tipo de... Y el autoritarismo provoca un rechazo mayor. Sí, pero ¿no? los consensos, a veces los consensos son básicos en establecer reglas del juego. Yo creo que, por ejemplo, esos procesos de transformación del centro histórico tendrán que ser muy claros en qué y quién sobre qué se decide, ¿no? En qué manera, porque quizás habrá un momento que las posturas serán, digamos, muy encontradas y tendrá que estar claro quién decide. Dañas intereses en medio de Sí, bueno, todo claro, esto. y entonces ahí hay la legitimidad de los representantes de los ciudadanos, que en última instancia son los que tienen la responsabilidad de decidir, ¿no? Es decir, tienes que combinar esa democracia representativa con esa democracia más directa del día a día, y que llega un momento que tienes que tomar una decisión y tienes que... No, al final en ese es sentido parte valiente. de lo que es responsabilidad del gobierno. Félix, ojalá que este gobierno que hoy tiene una iniciativa que a tus ojos y a los ojos nuestros puede ser muy, muy interesante y de grandes beneficios para Puebla, ojalá que estos inicios, ¿no? Este tema, y con lo que tú platicas, pues ojalá termine en buen puerto. Pero te cambio el tema. ¿Me permite sobre ese tema? Sí, un tema adelante. Simplemente, que me parece también importante, y es esa visión de diversos actores, pero también en los equipos no puede ser un proyecto de un arquitecto estrella, no puede ser, tiene que ser equipos quien lidere ese proceso. Quitarnos de protagonismos. Y tiene que ser un equipo pluridisciplinar, porque son muchas disciplinas. Ahí también el sector de la arquitectura también tiene que hacer un ejercicio de humildad y entender que no puede ser un proyecto que se pueda encargar un arquitecto estrella que rediseñe el protagonismo, sino que tiene que ser un ejercicio también de humildad, que tiene que ser un ejercicio pluridisciplinar, que has de incorporar mucho conocimiento,
porque esos procesos hoy en día son procesos con desde expertos en movilidad, expertos en temas educativos, es decir, juegan muchos conocimientos y por lo tanto desde nuestra experiencia y mi experiencia creo que eso es un requisito. Ese es uno de los principales retos. Félix, entramos con ese tema porque me parecía muy importante por la coyuntura que se da, pero platícanos qué estás haciendo en Puebla, ¿por qué tu visita? Bien, esto obedece a la Fundación tiene una línea de, como les apuntaba al principio, somos una fundación con una clara vocación de estar presentes en América Latina, como si llevamos ya desde hace 10 años, y bajo un ideario, y es que, tal como les apuntaba, la Fundación, su eje central es ciudad, pero también fomentamos otro modelo de entender las ciudades, que es el modelo de cooperación ciudad-ciudad. La Fundación promueve iniciativas que permitan transferir conocimiento entre diversas ciudades y nuestro ámbito de actuaciones le denominamos euroamericano, es decir, que pongan en relación que surjan proyectos de cooperación entre ciudad-ciudad. En el caso de Fundación Creanta hay un proyecto que ya tiene un largo recorrido de cooperación ciudad-ciudad, que llevamos 10 años de liderar un proyecto de cooperación en esa línea entre Medellín y Barcelona. Lo hemos hecho después extensivo, puntualmente a otras ciudades, con Buenos Aires, con Valparaíso, con La Habana, con Santiago de los Caballeros, en República Dominicana. Y en ese marco de cooperación ciudad-ciudad surgió la oportunidad de explorar también cómo eso se puede llevar a cabo entre Puebla, Barcelona, en alianza con otras ciudades europeas, españolas, con otras ciudades latinoamericanas. Por lo tanto, ese es el punto de origen, y bajo esa filosofía de Fundación Creanta surge después otro elemento que es clave, ¿no?, que son las personas, ¿no?, cómo esas cooperaciones se vehiculan a través de alianzas y de cooperación con personas. Ahí surge pues el conocimiento con Enrique Glotner, que se convierte pues en el punto de conexión, y entonces pues ha sido, digamos, esta visita tiene por objetivo explorar esas posibilidades y vinculada a un proyecto más concreto, y es que la Fundación Creanta organiza anualmente unas jornadas internacionales sobre la ciudad, que denominamos ciudades creativas, y también es explorar por parte de Fundación Creanta y la voluntad de poder ubicar una iniciativa de esas características en Puebla, y era interactuar con las diversas instituciones susceptibles de ser aliadas para mirar de que este proyecto se pueda llevar adelante, ¿no? O sea, son con esas doble dimensión, ¿no?, una más genérica y amplia de explorar posibilidades de cooperación ciudad-ciudad de Puebla, Barcelona con otras ciudades europeas y latinoamericanas, y una más concreta de ver la posibilidad de que Puebla acoja una edición de las jornadas que anualmente organizamos de ámbito internacional, y que ya se han realizado pues en Buenos Aires, en Medellín, en Valparaíso, también hace 3 años en Monterrey, y que en España han tenido lugar en Zaragoza, Madrid y Barcelona. Pues Félix, yo creo que hay mucho que platicar contigo, pero sobre todo el agradecerte que nos acompañes este día, y que pues pronto, en cuanto seguramente aterrizarás muchas cosas en esta visita, volveremos a tenerte aquí en tierras poblanas y darle seguimiento a todo esto que estamos platicando, y que tú nos vayas dando tu opinión de todo lo que se está haciendo, y sobre todo ojalá que te escuchen quienes tienen estos interesantes proyectos, ojalá que te escuchen, porque al final hay gente que ya vivió la experiencia y que les puede aportar mucho como expertos, y en particularmente gente como tú. Gracias por acompañarnos, Félix. No, gracias a ustedes por dar la oportunidad de compartir, que eso siempre es muy gratificante. Bienvenido. No, gracias a ustedes.